ese no va a ser el enfoque. Quiero hablarlo desde un punto de vista un poquito más profundo, desde un punto de vista más fundacional. Vamos a estar viendo lo que es la sexualidad, conceptos que el mundo nos vende acerca de la sexualidad, y sobre todo quiero que vayamos a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que nos hable y nos explique qué es el sexo, por qué Dios creó el sexo, cuál es el propósito de la sexualidad, cómo hacer un uso correcto de la sexualidad. Ahí es donde quiero llevaros, porque creo que si vemos ese fundamento desde la palabra de Dios, desde la verdad que el Señor nos ha revelado, posiblemente eso va a contestar muchas de las preguntas que tengáis, que sin duda después pues, podremos hablar en los talleres o esta noche en el coloquio. Y no sé, quizá el tema del sexo es algo que algunos preguntaréis, ¿por qué se habla tan poco, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado una predicación sobre el sexo en la iglesia? Sí, alguna mano veo por allí. Muy bien, pero fijaos que no es un tema que se hable mucho desde el púlpito de nuestras iglesias, y sin embargo la Biblia sí que habla bastante acerca de sexo. Tenemos un libro entero, Cantar de los Cantares, que nos habla de sexo, y en muchas otras partes de la Escritura se nos habla de sexo. Y probablemente la dificultad de hablar de este tema es porque a lo largo de la historia es verdad que la Iglesia pues, ha tenido que enfrentarse a situaciones, por ejemplo, la Iglesia del primer siglo, desde el primer siglo hasta el tercero, sabéis que ellos vivían en un contexto romano donde la sexualidad, la sociedad entera estaba hipersexualizada. Casi como lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y allí los romanos, sabéis que ellos mezclaban la prostitución con la idolatría, y podías ir a templos allí donde se adoraban a falsos dioses y había prostitutas sagradas con las que podías tener relaciones, y eso era parte de ese culto idolátrico que Dios aborrecía. Así que eso provocó pues, que los primeros cristianos en la iglesia, el tema de la pureza sexual, hubiese un rechazo hacia el mal uso de la sexualidad que el mundo pagano tenía, y en ese sentido, pues, eso produjo que quizá en muchos se fuesen al otro extremo, ¿no? Y vemos incluso, pues, algunos primeros padres de la Iglesia, Tertuliano, Orígenes, que promovieron el celibato como si fuese ese el estado ideal. O sea, si no te casas, si no tienes relaciones sexuales, significa que entonces estás más cerca de Dios, eres más santo, puedes vivir una vida más pura. De hecho, hay una anécdota de Orígenes, no sé si algunos conocéis a este padre de la iglesia, pero se cuenta que él tenía problemas, ¿no?, con la tentación sexual, y en un intento por tratar de deshacerse de eso, pues él al final se cortó sus partes. Se autocastró. Fijaos hasta tal punto, y esto lo hizo interpretando, creo que erróneamente, este versículo de Mateo 19:2, donde dice el Señor: porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Así que fijaos lo importante que es la hermenéutica, interpretar correctamente, porque Orígenes no interpretó correctamente este texto y decidió pues autocastrarse para tratar de evitar la tentación sexual. Y luego a lo largo de los siglos, pues sabéis, en la Edad Media, con la influencia quizás de pues, gente que se quería retirar al monte buscando al Señor, la vida monástica, el celibato, todo esto fue idealizado como un estado espiritual superior, ¿no? Y sobre todo quizá Agustín de Hipona, que aunque es un gran teólogo del que tenemos mucho que aprender, pero sí que es verdad que en su obra, por ejemplo, La ciudad de Dios, allí él hablaba o argumentaba que el deseo sexual desordenado, él especificaba desordenado, era el resultado del pecado original, ¿no? Y mucha gente también interpretó todo eso como que el sexo es malo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la sexualidad es algo feo, es algo que está relacionado con el pecado, y es mejor estar apartado, o en el mejor de los casos es casi un mal menor que tenemos que soportar, ¿no? Pero claro, luego llegó el siglo XVI, y con la Reforma Protestante, pues teólogos como Lutero, como Calvino, volvieron a las Escrituras y comenzaron a enseñar también sobre la sexualidad, y empezaron a entender y ver que la sexualidad no es un pecado. Un mal uso de la sexualidad sí, pero el sexo no es pecado, ¿no? Y podemos ver pues, el matrimonio, en el contexto en el cual ha dado que podamos vivir la sexualidad, es algo bueno dado por Dios. Y debemos entenderla de esa manera, ¿no? El problema ¿cuál es? Que vivimos a día de hoy en una sociedad que nos bombardea continuamente con muchas ideas acerca de la sexualidad y cómo uno debería vivir esa sexualidad. Y lo vemos en series de televisión, lo vemos en canciones, lo vemos
en cantidad de sitios, en anuncios que bombardean continuamente, estás navegando por internet y sin querer, ¡puf!, te aparece ahí un cartel con una señorita ligerita ropa o un chico con su torso desnudo y su six-pack ahí enseñándotelo para que puedas mirarlo. ¿Y sabéis por qué? Porque la sexualidad es algo que está muy relacionado con quiénes somos y muy relacionado con quizá uno de los mayores placeres que puede experimentar una persona. Biológicamente, cuando una persona experimenta atracción sexual hacia otro o tiene relaciones sexuales, sabéis que el cerebro libera una sustancia, libera pues oxitocina, dopamina, que generan esa sensación de placer, esa sensación muy fuerte que genera un vínculo emocional con la otra persona. El sexo funciona de esa manera. Y sabéis, el sexo es tan poderoso que de hecho, bueno, al final lo que siempre pasa, ¿no? Las empresas que quieren venderte algo lo van a usar porque saben que eso te va a atraer. Eso va a generar en ti una emoción, una dopamina, que al final va a atraer tu atención hacia lo que ellos te quieren vender. Ahora, la sexualidad es un arma de doble filo. Es algo muy bueno, algo que ha sido creado por Dios, que tiene el potencial de unir a las personas, pero por otro lado, si lo usamos inadecuadamente, nos puede dañar muchísimo. Esa es la doble vertiente que tiene la sexualidad. Cuando no comprendemos el propósito del sexo, eso puede llevarnos a situaciones muy dolorosas. Cuando no entendemos el sentido real que tiene, ni vivimos alineados con el propósito por el cual Dios diseñó y creó el sexo, eso te va a llevar o a dañarte a ti mismo o también dañar a otras personas. Así que lo que quiero ver con vosotros esta mañana, brevemente, en el tiempo que tenemos hasta las 11, es ver algunas de las mentiras que el mundo nos vende acerca del sexo y luego vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué nos dice Dios acerca de esto, ¿vale? Entonces voy a empezar con una mentira que nos dice que el sexo es algo pecaminoso y debemos de huir de él para ser más santos. Un poco la idea que viene desde los orígenes, desde el principio de esta era, ¿no? Esta mentira quizá es la más extendida, no en el mundo, porque sabéis que hoy en día el mundo no te va a vender esta idea de que el sexo es malo, sino te dice todo lo contrario, disfrútalo y cuanto más mejor. Pero esta mentira lo que nos dice, no, mira, el sexo es malo, mejor déjalo porque a Dios no le agrada. Y es crucial que aclaremos algo. El sexo no es algo, no solamente que no es pecaminoso, sino que si vamos a la Escritura vemos que es un regalo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Es algo que ha sido diseñado intencionalmente por Dios para que podamos vivirlo y experimentarlo, y Él estableció el propósito desde el principio. Fijaos, si vais al libro de Génesis, en el capítulo 1, ¿veis que siempre estamos yendo al libro de Génesis? Encontramos todas las respuestas en cómo Dios nos ha revelado, en cómo creó el mundo y cómo creó al ser humano. Y mirad, en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, dice allí Dios, cuando crea Dios al hombre, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Mirad, desde el principio de la creación, Dios creó al ser humano con una identidad sexual específica, varón y hembra. Dos solamente. Varón y hembra. Dios lo definió de esa manera y les dio una orden, multiplicarse y llenar la tierra. Y esta multiplicación obviamente pues implica tener relaciones sexuales. No os tengo que explicar cómo se hacen los niños, ¿verdad? Todos lo sabemos aquí. Así que fijaos, por un lado entendemos que la sexualidad es algo que Dios ha creado. La ha creado, aquí vemos claramente con un propósito. Por un lado un propósito reproductivo, el multiplicarse, llenar la tierra. Pero no solamente eso, sino que Dios la creó para que el ser humano también experimentase placer al tener esas relaciones sexuales. Y esto es obvio por la manera en la que Dios creó nuestro cuerpo. Mirad, el cuerpo humano tenemos nervios que permiten darnos sensibilidad, ¿no? ¿Sabéis? La mano tiene aproximadamente unos 100 nervios por centímetro cuadrado. La espalda es un poco más sensible. Tiene unos 1000 nervios por centímetro cuadrado. Somos capaces de sentir cosas, ¿no?
No, perdón, es al revés. En la espalda tenemos menos sensibilidad, unos 100, y en las manos, donde tocamos las cosas, tenemos unos 1000. ¿Sabéis que los órganos sexuales que Dios creó en el ser humano tienen 10 veces más sensibilidad, terminaciones nerviosas que el resto de nuestro cuerpo? ¿Pensáis que eso es casualidad? ¿Que a Dios se le escapó nervios ahí cuando estaba creando al hombre? Porque, ay, se me ha escapado, he echado ahí más. No, no. Dios creó nuestros órganos sexuales y la sexualidad con un propósito claro, y es que podamos experimentar placer con ello, y Él tenía un propósito con ello. Recordad, Dios no crea las cosas por casualidad, lo vimos el primer día. Él hace todo con un sentido y con un propósito. Entonces, la sexualidad es algo bueno, es algo que Dios ha creado, lo ha creado con un propósito, pero ¿cómo debemos disfrutar de ella? Fijaos, hoy hay una segunda mentira que el mundo te va a cantar, una segunda mentira que vas a escuchar en todos lados, y es esta. El sexo simplemente es para disfrutar de él como un placer momentáneo en tu vida y nada más. Así que aprovecha, ten todas las relaciones las máximas que puedas, disfruta, porque tu cuerpo se lo va a pasar bien. Mira lo que dice Génesis, capítulo 2, 24 y 25. Aquí es cuando el Señor crea al hombre y le hace la institución del matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Os dais cuenta de algo? Dios aquí está instituyendo el matrimonio, que es justamente el contexto perfecto e ideal y seguro en el cual la sexualidad humana alcanza su máxima expresión y el propósito para el cual Dios la creó. Fíjate en esa frase que dice ahí, una sola carne. Eso implica que Adán y Eva tenían relaciones sexuales. Dios los creó para que pudieran mantener esas relaciones sexuales, para poder multiplicarse y para también poder disfrutar juntos como pareja, para que estuvieran unidos. Había una implicación aquí de unidad física, pero no solamente física, sino también emocional, de compromiso, una unión espiritual que era profunda y completa y que señala algo más que os quiero explicar al final. Y mirad, ambos estaban desnudos, no se avergonzaban, no sentían vergüenza de verse desnudos el uno al otro. Y esta descripción nos muestra que el sexo no es algo sucio, no es algo pecaminoso, sino que es algo puro, algo hermoso, algo que Dios ha diseñado para generar ese gozo entre el marido y la mujer y para generar esa comunión íntima entre el esposo y la esposa, pero en ese contexto donde Dios lo ha dado. Lo que dice Hebreos 13:4, dice, honroso en todos es el matrimonio. El matrimonio es algo honroso. La sexualidad dentro del matrimonio es algo que honra a Dios. Dios se alegra cuando un matrimonio disfruta de sus relaciones sexuales. Así que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Dios nos instruye aquí de que el sexo fuera del matrimonio no cumple el propósito para el cual Él lo ha diseñado. Él dice que es fornicación, y el adulterio, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio si estás casado, es algo que Dios condena y que Dios va a juzgar, porque no forma parte del propósito de Dios. Y el escritor de Hebreos deja claro que el matrimonio y la relación sexual son honorables y sin mancha delante de Dios. Así que la verdad bíblica frente a esta mentira que el mundo te dice de disfruta del sexo con quien quiera y cuanto más pueda mejor, Dios dice no. ¿Disfruta del sexo? Por supuesto, yo lo he creado, es bueno, pero hazlo en el contexto para el cual Dios lo ha dado, que es el matrimonio. Y sabéis, cuando tú empiezas a vivir fuera de la voluntad de Dios y empiezas a disfrutar del sexo fuera del matrimonio y con mucha gente, lo que va a ocurrir es que te vas a alejar de lo que Dios dice. Y cuando te alejas de la voluntad de Dios y del propósito de Dios, vas a sufrir. Vas a comenzar a estar insatisfecho. Quizá al principio lo disfrutes, pero te aseguro que va a generar problemas en ti y en las otras personas. Hay otra mentira también que el mundo nos predica muy continuamente, y es esta. Mira, mi cuerpo es mi cuerpo y yo con él puedo hacer lo que yo quiera. Mientras no daña a nadie, ¿a ti qué más te da? No sé si habéis escuchado esta mentira, yo lo he escuchado muchas veces.
Mi cuerpo es mío, yo hago con él lo que quiera, así que mientras yo no haga daño a nadie, mientras no genere problemas, que me dejen tranquilo. Y a primera vista, bueno, esta afirmación puede parecer muy lógica, incluso justa. Bueno, sí, es tu cuerpo, ¿no? Sin embargo, cuando examinamos lo que Dios dice al respecto, nos damos cuenta que nuestro cuerpo no es nuestro. Esa es la primera mentira. Tú no eres dueño de tu cuerpo. Nosotros somos más bien administradores de un cuerpo que nos ha sido regalado por Dios, porque somos creación suya. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20. Pablo dice allá a los creyentes: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es verdad que aquí el apóstol Pablo está hablando a creyentes, y está hablando de la habitación del Espíritu Santo. Pero fijaos, todos los seres humanos, sean creyentes o no sean creyentes, somos creados por Dios. Él es nuestro creador. A Él nos debemos. Nuestro cuerpo no es nuestro. Es un cuerpo que Él nos ha dado, y cuando lo usamos de una manera inadecuada y fuera del propósito para el cual Él lo diseñó, entonces vamos a tener problemas nosotros, pero Dios también nos va a juzgar por eso. Mira lo que dice el Salmo 100. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Esto es para todos. Seas creyente o no seas creyente, tu cuerpo pertenece a Dios. Y todos estamos llamados a honrar con nuestro cuerpo y con nuestra vida a quien es nuestro creador y nuestro diseñador. ¿Y sabes por qué? No porque Dios simplemente quiera aguarte la fiesta, sino porque Él nos ha diseñado y sabe la mejor manera de funcionar de nuestro cuerpo. Cuando Él ha creado el sexo, sabe cuál es la manera para que puedas disfrutarlo adecuadamente y que no te dañes ni a ti mismo, ni tampoco dañes a otros. Otra mentira. Esta es súper extendida y seguro que la habéis escuchado, ¿no? Y tiene que ver con el género, esto de hombre y mujer. Hoy en día se dice que el género es una construcción social. ¿Sabéis lo que significa eso? Que tú no naces hombre o mujer. Muchos nos dicen que realmente tú no naces con un género, sino que tú tienes que decidir el género por ti mismo. Y la sociedad a lo largo de los años ha ido definiendo hombre y mujer, sobre todo en un contexto de una sociedad como llaman, que es, donde el hombre, el machismo, ha tenido mucha predominancia, y eso es lo que ha hecho pues, que los hombres se definan como hombres, como los fuertes, y las mujeres estén subyugadas. Y tenemos que romper con esa cultura que hemos heredado de la sociedad. Pero tú no naces con ningún género. Os digo que hay muchos, incluso incrédulos, que no creen en Dios, que dicen que esto es absurdo. La propia genética nos dice que los hombres y las mujeres tenemos cromosomas distintos. Hemos sido creados por Dios genéticamente, biológicamente, de manera distinta. Pero hoy en día se nos dice que no, que el hombre y la mujer no tienen que ver con tu cuerpo, ni con la biología, y mucho menos con lo que Dios ha hecho. Y esta forma de pensar no es nueva, porque vienen de ideas que empezaron desde siglos atrás, cuando muchos filósofos empezaron a dejar de creer que la palabra de Dios era verdad y empezaron a decir que cada persona debía inventar su propia verdad. Cada uno tiene su verdad, lo que vimos de la posmodernidad. Y pensadores como Rousseau, Nietzsche, Marx, que no creían en Dios, pensaban que el ser humano tenía que liberarse de cualquier autoridad y fuera de Dios, echemos a Dios de nuestras vidas, de la naturaleza, incluso de las costumbres de la sociedad. Lo importante es que tú hagas lo que sientas por dentro. Eso es lo que te va a hacer feliz. Así que si eso lo unimos a la filosofía, la idea de que tú seas hombre o mujer es algo que según ellos te dicen, tienes que decidir tú, según cómo te sientas. Y esto ha llevado a muchas personas a creer esta mentira, y hoy en día mucha gente cree que no hay dos géneros. El género no es simplemente hombre y mujer, sino que ahora han aparecido multitud de géneros. Y os leo algunos. Cisgénero. ¿Quién de aquí es cisgénero? Todos. Bueno, espero que todos. Cisgénero ahora es como se nos llama a la persona que se identifica con el cuerpo con el que nació. Pero también tenemos transgéneros, personas que nacen con un cuerpo pero no se identifican con su sexo con el cual nacieron, sino con el opuesto. Hay otros que dicen que no, mira, yo soy no binario, no soy ni hombre ni mujer. Otros son género fluido, o sea, son hombres y mujeres según pasa el tiempo. Un día me siento hombre, otro día me siento mujer, y según cómo me tenga el día,
pues me identifico con uno o con otro. Otros son agénero, no se identifican con ningún género, ni hombre, ni mujer, ni binario. Otros son bigénero, que se identifican con hombre y mujer al mismo tiempo. Flipadlo. Otros son de mi chico o de mi chica, que son personas que se identifican parcialmente con su género biológico, pero no completamente. Luego tenemos los andróginos, personas que se presentan y se sienten como una mezcla de características masculinas y femeninas, pero un poco indeterminados. Otros son intergénero, no son hombre y mujer, sino como algo intermedio, pero que no terminas de distinguirlo. Otros se identifican como tercer género, no son hombre ni mujer, sino una tercera cosa, que no sabemos lo que es. Otros son neutrois, personas que quieren minimizar o neutralizar toda expresión de género a lo mínimo posible. Hay otros que son pangénero, personas que se identifican con todos los géneros o con muchos a la vez, incluso con los del tercer género también. Y ya están los autogéneros. Estos ya son las personas que sienten que su identidad de género está ligada a su experiencia personal hasta tal punto que es única. O sea, cada persona tiene un género que se inventa ella misma. ¿Qué os parece? Un poco confuso. Como si el género fuese una prenda de vestir que yo me pongo, me quito, un día me siento así, una mañana me siento de esta manera. Pero ¿Dios diseñó de esta manera al ser humano? Con esta multidiversidad de géneros. ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice Jesús sobre esto? Que hemos leído en Génesis. Y creó Dios al principio al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo? Varón y hembra. Esta es la verdad que Dios nos revela en su palabra. Hombre y mujer. Él lo ha diseñado de esa manera. Esta declaración no deja espacio para la ambigüedad. El ser humano fue creado hombre y mujer. No se trata de una construcción social, se trata de un diseño divino, con propósito, con belleza, complementariedad. Jesús mismo lo dijo en Mateo 19, 4 y 5. Cuando le estaban preguntando acerca del divorcio, etc., Jesús le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hombre, mujer, matrimonio, y en ese contexto puedes disfrutar de la sexualidad. Negar esta verdad y afirmar que el género es simplemente una construcción social es ignorar a nuestro Creador. Es ignorar su diseño, es rebelarte con lo que Dios ha hecho y sumergirte en una confusión que no te trae al final libertad, sino te trae esclavitud. Porque la verdadera libertad no consiste en autodefinirnos a nosotros mismos al margen de Dios, sino en aceptar con gratitud y humildad lo que somos, porque Él nos ha creado de esa manera, hombres y mujeres hechos a su imagen y con un propósito glorioso. Y cuando entendemos realmente la sexualidad en ese contexto, con el propósito para el cual Dios la ha diseñado, eso es lo que va a traer plenitud a tu vida. Eso es lo que te va a traer gozo verdadero. Y en ese contexto es donde vas a poder disfrutar de la sexualidad de la manera que Dios la ha creado. Porque la sexualidad no es algo malo, no es algo de lo que tengamos que huir ni avergonzarnos. Dios la creó y como tal, Dios la creó con un propósito bueno, sabio y lleno de sentido. Entonces, ¿para qué creó Dios la sexualidad? ¿Cuál es el propósito que Dios dio al crear la sexualidad? Bueno, por un lado, unión en el matrimonio. Génesis 24, 2:24, lo hemos leído. Dios instituye el matrimonio y le dice, podéis tener esa relación sexual dentro del matrimonio. El sexo es una manera de unir profundamente a dos personas fundidos en un solo cuerpo, alma y espíritu. Es una expresión de amor, de entrega, de intimidad y de confianza que se da dentro del contexto del matrimonio. También, lógicamente, Dios le dio la función de la procreación, fructificad y multiplicaos. La sexualidad tiene el propósito también de traer vida. Es el medio por el cual Dios permitió que la humanidad se multiplicase, creciera, que podamos tener hijos que puedan nacer en ese contexto del matrimonio, donde puedan recibir amor, cuidado, compromiso. Y también Dios diseñó la sexualidad no solamente para la procreación y la unión del matrimonio, sino también para el disfrute mutuo del esposo y de la esposa. Como vimos antes, nuestros cuerpos fueron diseñados para experimentar realmente placer sexual, lo cual es bueno si lo haces en el marco adecuado.
Pero hay algo más profundo y glorioso y quiero ir terminando con este tema. ¿Sabéis que el matrimonio en sí mismo no es un fin? El sexo en sí mismo no es un fin. El placer que Dios diseñó a la hora de crear el sexo, cuando Él diseñó esto, no es un fin en sí mismo. ¿Sabéis que el sexo, el matrimonio, apunta a una realidad mucho más gloriosa y mucho más placentera? Algunos me miréis con cara de incredulidad, pero lo voy a explicar, fijaos. Mirad lo que Pablo dice en Efesios 5, 31 al 32. Dice Pablo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está citando Génesis 2:24. Pero fijaos lo que dice a continuación. Grande es este misterio, el matrimonio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Es decir, el apóstol Pablo está uniendo el matrimonio y el sexo también dentro del matrimonio como algo que apunta a una realidad que tiene que ver con Cristo y con su Iglesia. Es algo que tiene que ver con el Evangelio. Es algo que tiene que ver con algo mucho más glorioso simplemente que el aquí y el ahora. El placer, la entrega, la intimidad, la confianza dentro del matrimonio son algo increíblemente buenos que Dios ha diseñado. Pero son simplemente un reflejo, una sombra de la alegría, del gozo y de la unidad perfecta que Cristo y su Iglesia van a experimentar en la eternidad. Es algo que apunta a eso. Yo no sé si alguna vez te has fijado en cómo empieza y acaba la Biblia. ¿Cómo empieza la Biblia? Génesis capítulo 1, Dios crea los cielos y la tierra. Capítulo 2, Dios instituye el primer matrimonio, Adán y Eva. Capítulo 3, la caída, el pecado, la vergüenza llega. ¿Sabéis cómo acaba la Biblia? Apocalipsis 19 y 20, Cristo viene a erradicar el pecado por completo. Satanás y el último enemigo, que es la muerte, serán echados al lago de fuego. Lo segundo que ocurre, Apocalipsis capítulo 21, un matrimonio, las bodas del Cordero, Cristo y su Iglesia en unión perfecta. Y lo último, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Os dais cuenta? Es como un sándwich, ¿verdad? El principio de la Biblia termina como el final, el principio de la Biblia es como el final de la Biblia, pero al revés, con una restauración de todo lo que Dios hizo, pero muchísimo mejor. Y mirad cómo Juan dice que será ese matrimonio entre Cristo y su Iglesia. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La sexualidad, que fue creada al principio, no es un fin en sí mismo. Es una señal que apunta a esta realidad, al gozo que Cristo va a experimentar junto con su Iglesia, de pertenecerse mutuamente el uno al otro, ser amados mutuamente el uno por el otro eternamente. Y esa experiencia de amor será muchísima más plena y más satisfactoria que cualquier relación terrenal que ahora podamos experimentar. ¿Sabéis lo que pasa cuando la sexualidad se practica fuera del propósito de Dios? Cuando usamos el sexo fuera del matrimonio o de forma egoísta para nuestro placer, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos deformando esa imagen que Dios creó al principio y el propósito para el cual Dios creó el matrimonio. ¿Os acordáis lo que os dije al principio? No sé si fue ayer o antes de ayer. Todo lo que ha sido creado en este mundo ha sido creado por medio de Cristo, por medio de Él y para Él. ¿Entendéis? Todas las cosas han sido creadas por Él. Él ha creado el matrimonio, Él ha creado el sexo, pero también todo ha sido creado para Él. Es decir, con el propósito y el fin último de expresar algo acerca de Cristo, de su gloria
de su belleza, de su hermosura y que puedas disfrutar de eso. Así que cuando tú practicas el matrimonio, el sexo fuera del matrimonio, lo que estás es expresando una realidad que no se corresponde a la realidad de Cristo y su iglesia. Cuando practicas el sexo fuera del matrimonio, con una, con otra, ¿qué estás diciendo? Que Cristo es infiel, que Él no ama a su iglesia, que se va con cualquiera. Eso es lo que estás expresando con eso. Y cuando uno ejerce y practica el sexo de esa manera, fuera del propósito de Dios para el cual Él lo dio, al final te dañas a ti mismo, deshonras a Dios. Estás expresando una realidad que no se corresponde con el propósito de Dios. Y eso, más que unirte, lo que va a hacer es dividir tu alma. Más que traerte gozo duradero y pensar que eso te va a traer felicidad, lo que va a traer es culpa y te va a dejar vacío. Eso no va a reflejar a Cristo, sino que va a desenfocarlo y vas a confundirte. En cambio, cuando vivimos nuestra sexualidad en el contexto, alineados con el diseño que Dios le dio, entendido que nosotros fuimos creados por Dios para algo más grande que el placer momentáneo y cumplimos el propósito para el cual Dios la ha diseñado, ahí nuestra vida comienza a tener sentido. Ahí comienzas a tener dirección. No estamos siguiendo las reglas de Dios por obligación, sino por amor al Dios que nos ha creado, que nos compró con su sangre y sobre todo que desea tu mayor bien. Dios no simplemente dice, no tengas relaciones fuera del matrimonio porque no quiero yo. No, Él te dice eso porque Él lo ha diseñado de tal manera que en ese contexto es donde vas a poder disfrutarlo de una manera plena y completa. Así que no te conformes con una versión barata que el mundo te da sobre la sexualidad. No te quedes tampoco con las sombras cuando puedas conocer realmente al autor que ha creado el sexo. Tu cuerpo, tus deseos, tus emociones, tu sexualidad no son un accidente. Dios nos creó con un propósito. Él los entiende y Él lo valora. Y Él quiere guiarte a que tú lo puedas vivir de una manera plena y completa. El sexo no es un Dios al que tengamos que adorar, como el mundo muchas veces está obsesionado y adora. Tampoco es un pecado que tengamos que evitar y alejarnos de Él a toda costa. El sexo es un regalo de Dios, diseñado por Dios, para cumplir con el propósito con el cual Él nos creó, que es reflejar la gloria de Cristo y su amor por su pueblo. Y ese amor es el único que puede realmente satisfacer nuestra alma. ¿Oramos?